Será mejor que no bromees así, tío, o acabaré siendo tu jefe. Pensé que te gustaban las bromas. Si tuvieras 40, me casaría contigo. Se me escapó en mitad de una reunión donde 2 docenas de personas bajaron la vista a sus papeles, y el aire acondicionado golpeaba contra las persianas como si marcara el ritmo de mi corazón. Ella, nuestra directora general, levantó la mirada por encima del borde de sus finas gafas y sonrió. Tengo 50. ¿Eso te detiene? La sala se congeló. A alguien se le cayó un bolígrafo. Y me di cuenta de que acababa de cruzar una línea que podía costarme el despido o abrir una puerta que nunca había imaginado tocar. Me llamo Mark. Tengo 28. Hace 3 meses entré en esta empresa sin contactos ni expectativas. Solo un currículum recién impreso y una habitación alquilada cerca del puente del tren. Mañanas de café barato, noches divididas entre trabajos extra y estudio. He sobrevivido a base de trabajo y autoironía. Y aquella mañana, también de imprudencia. Ella se llama Alice, 50 años, viuda. Postura erguida, joyas discretas y una mirada que hace callar los pasillos. Entre semana es precisión pura. Los fines de semana, he oído que corre junto al río y escucha jazz. La primera vez que la vi fue el día de mi entrevista. Pensé, así es como se ve la confianza adulta. Solo que en sus ojos había una suavidad, un cansancio antiguo que no se puede ocultar tras un cargo. Esa mañana diseccionábamos planes de lanzamiento, plazos, diagramas, conclusiones prestadas. Yo presenté primero, con firmeza, hasta que me preguntó por qué era tan terco con las revisiones orientadas al usuario. Dije que me gustaban los problemas difíciles. Ella sonrió. Ambicioso. Algo se encendió en mí. Antes de darme cuenta, mi boca corrió más rápido que mi cerebro. La frase se me escapó. Tras la reunión, Simon, compañero, colonia demasiado cara, se inclinó hacia mí. O eres valiente o eres un inconsciente, susurró. Yo apuesto por lo segundo. Sonreí con educación, pero para entonces el chat de la oficina ya se llenaba de memes. En la máquina de café, murmuraban sobre el tío que coqueteaba con la jefa. Quise desaparecer una hora, pero mi calendario sangraba en rojo. Por la tarde, mi informe. Antes, reuniones encadenadas. Me enterré en hojas de cálculo, dedos volando, limpiando datos, arreglando fórmulas, montando las diapositivas iniciales. El móvil no paraba de vibrar, mi madre preguntando si comía bien, amigos mandando emojis de fuego, hasta mi vecino del piso escribió, «Hermano, eres una leyenda». Yo no quería ser una leyenda. Solo quería pasar el día sin hacer estallar mi carrera. A las 4:30 sentí su presencia antes de mirarla. Su perfume, la sombra en la moqueta, sus pasos. ¿Tienes un minuto, Mark?, preguntó. Asentí. Su despacho siempre estaba más cálido que los pasillos. Afuera, el puente se extendía sobre el río, coches avanzando como hormigas. Se sentó frente a mí, dejó el móvil boca abajo y me observó como si midiera más que palabras. Sobre lo de esta mañana, tus comentarios fueron afilados e inesperados. Reconocí que la broma había ido demasiado lejos. Ella sonrió levemente. Las bromas son moneda fácil de devaluar, pero a veces provocan conversaciones honestas. ¿Por qué te importa tanto este proyecto? Le hablé de mi cuaderno, donde apunto historias de clientes que abandonaron nuestro servicio por pequeños obstáculos. De mi madre perdiendo un pedido hace años porque la web se colgó, llorando sobre la sopa que no pudo vender. De mi convicción de que arreglar barreras pequeñas puede cambiar vidas. Ella escuchó atenta y, en algún momento, su mirada dejó de ser solo profesional. Bien, dijo al fin. Este es el trato, liderarás este bloque de revisiones. 2 semanas, un equipo pequeño. Considéralo una prueba. Si lo sacas adelante, hablaremos más. Acepté, aunque me temblaban las manos. Y otra cosa, añadió. Elige tus palabras con el mismo cuidado que tus soluciones. La edad no es un chiste, es una biografía. Me tendió la mano. Sus dedos estaban cálidos. Por la tarde la oficina se había vaciado. Pulía diapositivas cuando oí una risa suave junto a la máquina de café. Estaba allí sola, con un vaso de cartón,
mirando por la ventana. Intenté pasar de largo, pero me llamó. Tu broma fue de mal gusto, dijo tranquila. Pero fue honesta, y la honestidad a veces vale más que la cortesía. Bebió un sorbo y se marchó, dejando tras de sí un tenue aroma a vainilla y café. A las 9, la lluvia golpeaba los cristales, las luces del puente se volvían hilos dorados. Pensé en desaparecer entre el anonimato, agachar la cabeza, no arriesgar. Pero su pregunta seguía clavada en mí como un clavo. ¿Por qué? Yo no quería solo sobrevivir allí. Quería importar. A las 10, Alice asomó a mi cubículo. Sin carpetas esta vez, solo el móvil y un pañuelo sobre los hombros. ¿Repasamos? Asintió hacia el monitor. Nos sentamos uno al lado del otro. Pasé las diapositivas, ella señalaba rápido. Haz esto más simple, ese número más grande, esta parte cuéntala como historia para el consejo. Su mano rozó el touchpad una y otra vez, y cada vez el aire parecía más cálido. Cuando terminamos, dijo. Así está mejor. Mañana a las 9 lo presentas. Y, Mark, la próxima vez no pidas perdón por ser audaz. Dirígelo. Al recoger, un correo parpadeaba. Reunión 9. Sala a presentador, Mark. Exhalé. Una broma que podía haberme hundido se había convertido en un salvavidas. Apagué la luz, salí al pasillo vacío y escuché la ciudad abajo respirando al compás de mis nervios. El mañana lo decidiría todo. Fuera a ser solo el tipo de los memes o aquel que convirtió la imprudencia en un comienzo. Y, de algún modo, sentí que si tropezaba, ella tendería su mano. Porque cuando recordaba sus ojos firmes y aquel tranquilo tengo 50. Eso te detiene. El miedo en mi pecho se hacía más ligero y mi corazón más sereno. Aquella noche no pude dormir. Los trenes traqueteaban fuera. Mi taza de café se enfriaba. El portátil brillaba como un faro. Repetí la mañana una y otra vez, y comprendí que no me arrepentía. Las palabras no habían sido sobre la edad. Habían sido sobre la admiración hacia alguien que respondía de frente. Al amanecer, reescribí mi introducción, añadí historias de clientes, subrayé puntos débiles. El espejo mostraba ojeras, pero mi espalda estaba recta. El miedo no había desaparecido, pero había llegado otra cosa, como si me hubiesen invitado al juego que siempre quise jugar. Me até la corbata, metí la libreta en la mochila y salí a la mañana brumosa. El puente se alzaba delante, el tráfico zumbaba, y en mi cabeza resonaban sus palabras: no pidas perdón por ser audaz. Dirígelo. La mañana siguiente me levanté con la extraña sensación de que todo el mundo tenía los ojos puestos en mí. El móvil no paraba de vibrar con notificaciones. Los memes sobre mi broma de ayer ya circulaban entre compañeros. Algunos se reían, otros se sorprendían, y unos pocos escribieron cosas como: aguanta, tío. Ahora tienes dos opciones, subir o arder. Sonreí, pero en el fondo me sentía inquieto. A las 9 tenía que presentar delante de todo el consejo. Cuando entré en la sala de juntas, portátil en mano, se me secó la garganta, la mesa pulida, las sillas de cuero, una fila de vicepresidentes, y ella, Alice, con un vestido negro ajustado y un pañuelo rojo al cuello. Me hizo un leve gesto con la cabeza. Aquel gesto bastó para recordarme sus palabras. No pidas perdón por la audacia. Canalízala. Empecé a hablar. Al principio la voz me temblaba, pero en un minuto encontré el ritmo. Conté historias de clientes que habían perdido dinero por pequeños fallos. Hablé de mi madre, que una vez lloró por un pedido fallido en un sistema que se colapsó. La sala se quedó en silencio. Incluso Simon, siempre empapado en sarcasmo, estaba rígido, apretando el bolígrafo. Al terminar, respiré hondo. Alice se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. Esto, dijo con calma, es lo que significa poner al usuario primero. Su voz era firme, pero percibí calidez en ella. La reunión terminó con aplausos. No fuertes ni exagerados, sino genuinos. Por primera vez, sentí que había dejado de ser el chico de los memes. Me había convertido en algo más. De vuelta en mi departamento noté que las miradas hacia mí habían cambiado. Algunas con admiración, otras con envidia. Cuando Simon pasó,
murmuró entre dientes. No pienses que esto es el final del juego. Es solo el principio. Sus palabras sonaron a advertencia. Comprendí que no solo había ganado una oportunidad, sino también rivales. Esa tarde volví a oír su voz. Mark, pasa un momento a mi despacho. Estaba sentada tras su mesa, papeles apilados con orden. Aquellas gafas finas hacían su mirada aún más afilada. Ha sido convincente hoy, dijo apartando los informes. Pero prepárate. Habrá quien intente hacerte tropezar. Ya lo sentí, admití. Ella sonrió. Tienes buen sentido del humor, pero aquí las bromas no siempre te salvarán. Mantén la cabeza alta. Revisamos detalles del proyecto y, en algún momento, su tono se suavizó. Ya no me miraba solo como directora general. Había confianza en sus ojos, y quizá algo más. Más tarde, bajé a por un café a la máquina y allí estaba ella otra vez. Tenía un vaso de papel y, al verme, sonrió. ¿Día duro?, preguntó. Se podría decir, respondí. Nos sentamos en un sofá en la esquina. Me habló de cuando empezó su carrera hace 20 años, cuando nadie creía en sus ideas. La escuché, incapaz de apartar la vista. ¿Sabes, Mark?, dijo en voz baja. A veces, el coraje es la moneda más fuerte en la vida, pero no todos tienen suficiente. Sus palabras me golpearon más de lo que esperaba. No hablaba solo de negocios. Hablaba de ella misma. Guardamos silencio. Oía el zumbido bajo de la máquina de café, el crujido leve del sofá, y de repente comprendí que ese momento importaba más que cualquier presentación. «Nunca te rindes, ¿verdad?», le pregunté. Ella sonrió con suavidad. Algunos piensan que estoy hecha de acero, pero también me canso a veces. Era la primera vez que escuchaba un atisbo de vulnerabilidad en su voz. Me sorprendió. La hizo humana. Quise decir algo reconfortante, pero solo logré asentir. Al levantarnos, me tocó el hombro. Buenas noches, Mark. Y gracias. Se alejó por el pasillo y yo me quedé allí, con mi café enfriándose. Una idea no dejaba de resonar en mi mente. Lo que empezó como una broma tonta se estaba convirtiendo en algo mucho más serio. Aquella noche no dormí. Seguía pensando en su sonrisa, en el instante en que se permitió mostrarse real. No sabía qué me esperaba, pero tenía claro algo, ya no podía quedarme en la grada. A la mañana siguiente, los pasillos olían a café recién hecho y a suposiciones a medio decir sobre mi actuación del día anterior. Los compañeros me saludaban con más cautela de lo normal y yo fingía fijarme solo en tareas y plazos. Pero, en el fondo, todo giraba en torno a otro eje, el trabajo, y ella. Alice aparecía raras veces. Dejé un breve comentario en el registro, cambié prioridades con unas pocas líneas. De repente, el proyecto se volvió más claro, como si ella hubiera apartado la niebla con la mano. Me asignaron 2 compañeros. Mia, de soporte, aguda con las preguntas y sin miedo con las respuestas, y Paul, de analítica, capaz de ver más en una columna de números que la mayoría en gráficos pulidos. Nos encerramos en una pequeña sala sin ventanas y en una hora sacamos del caos una lista de obstáculos diminutos pero dolorosos que alejaban a los clientes. Paul montó rápido un panel de control de prueba, Mia añadió casos reales de soporte y yo redacté un primer plan de ruta. Paso a paso, el miedo empezó a encogerse una vez que lo dividimos en piezas. Cada paso tenía un nombre, una métrica y una fecha. Mi nombre en esa tabla no parecía una carga, parecía un asa en una puerta. Al mediodía, Simon pasó por nuestro escritorio y murmuró sin detenerse. «Buen despegue. Veremos cómo aterrizas». No respondí. Mia arqueó una ceja y susurró. «No alimentes a los trolls». Paul solo sonrió de medio lado y sacó un gráfico en el que nuestra hipótesis subía con tosudez. El día se volvió espeso, charlas de oficina, zumbido del aire acondicionado, breves reuniones con producto. Yo intenté hablar solo cuando tenía algo real que aportar. Aún así, bajo las costillas, un pulso callado de expectativa seguía latiendo. No por las métricas, sino por una señal humana. A las 6, Alice me escribió. Después de las 6:15, sube a la planta 12. Esperé unos minutos para no parecer ansioso y luego subí.
La luz del atardecer entraba como cobre por sus ventanas. Su mesa estaba sepultada bajo pilas de papeles. Ella estaba de pie junto a la estantería, una carpeta en las manos, sin mirarme de inmediato. Siéntate, dijo tranquila. Dos noticias, una buena, otra cauta. La buena, tu bloque tiene luz verde para un test a barra diagonal B. La cauta, te están observando. Mantén la espalda recta. Asentí. Ella sonrió como si marcara una casilla en una lista privada. Tengo una hora ahora. Si quieres repasar detalles, no aquí. No aquí. Sonaba a un lugar donde el silencio dura más. Salimos por separado y nos encontramos a una manzana, en un pequeño bistró que olía a ralladura de limón y sonaba a vinilo antiguo. Nos llevaron a una mesa de esquina. La luz caía de lado, perfilando su rostro. Dejó las gafas junto al móvil, boca abajo. Yo permanecí callado hasta que nos sirvieron el agua. Entonces pregunté: ¿por qué yo? Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Porque no mientes con los números, y a veces dejas que tu corazón guíe antes de que tu cabeza lo confirme. Esa mezcla es rara. ¿Y no es un riesgo? Todo lo que vale la pena lo es, respondió, deslizando hacia mí un cuaderno con preguntas para el test. Hablamos de producto y de personas, de lo fácil que es fingir que una empresa se preocupa y de lo difícil que es escuchar de verdad. Luego la charla cambió. Me contó cómo, después de los 30, empezó a correr porque se negaba a darle al tiempo monopolio total sobre su cuerpo. Yo compartí cómo una vez repartí pizzas de madrugada y aprendí a contar propinas más rápido que estrellas. Ella rió suavemente, con la palma descansando en el borde de la mesa, y me descubrí queriendo tocar esa risa como se toca la luz cálida. Cuando llegó la comida, sonó la campanilla de la puerta y entraron dos compañeros junior. No nos vieron, pero yo me quedé helado como dibujado en lápiz. Alice me miró, luego a la puerta, y dijo tranquila: come. Si nos ven, son dos compañeros cenando. Eso se permite. Asentí y masticaba despacio. Cada movimiento suyo era pausado, y fue precisamente esa calma lo que me tranquilizó más que cualquier explicación. La camarera volvió, inclinándose más de lo necesario. En sus ojos parpadeó un destello de reconocimiento. ¿Sois de por aquí?, preguntó. De la manzana de al lado, respondí. Mi voz también. Alice le agradeció el servicio con una sonrisa más fría que cerró el momento. Cuando la chica se fue, susurré: quizá esto sea mala idea. Quizá, dijo Alice. Pero a veces son las malas ideas las que mueven las máquinas más lentas. Alzó su copa y chocamos los bordes tan suavemente que pareció un pacto con el silencio. Pasadas las 8, salimos al aire nocturno, que olía a asfalto y albahaca de las cocinas. Le propuse caminar hasta la ribera. Paseamos juntos, hablando de nimiedades, tipografías que nunca funcionan, ciudades que aprenden a callarse antes que las personas, puentes que de noche parecen más cercanos que de día. Da miedo empezar algo cuando todo parece ya asentado, dijo. Pero más miedo da vivir como si todo ya hubiera pasado. No encontré mejor respuesta que un sí. Su manga rozó la mía, y aquel roce resonó como un signo callado de acuerdo. De vuelta al edificio, se detuvo. Desde aquí, por separado. El reloj del vestíbulo marcaba los minutos. Yo regresé arriba para terminar un archivo para la llamada de la mañana. En mi cubículo, una carpeta estaba caída, papeles desparramados bajo el escritorio. Me agaché para recogerlos y encontré un sobre sin marcar. Dentro había una impresión de mi calendario, con la franja de 6:15 a 8:20 resaltada al final con la letra de otra persona. Controla el tiempo antes de que él te controle a ti. Aspiré hondo, guardé el sobre en el cajón y no le di más aire del que merecía. Cerca de las 10, subí de nuevo a la planta 12 para dejar una tabla actualizada. Su puerta estaba entreabierta, la luz de la lámpara cortaba en diagonal la sala. Alice estaba inclinada sobre papeles, tomando notas a lápiz. Toqué, ella asintió. Métricas actualizadas, dije, dejándolas sobre la mesa. ¿Y esos mapas de clics que pediste? Echó un vistazo, sonrió brevemente. Más ajustado. Luego, en voz más baja. Mark,
Si las cosas se ponen demasiado ruidosas, nos meteremos en la sombra y esperaremos al viento de la mañana, pero no nos desviaremos del rumbo. Y en ese instante sentí como si algún interruptor oculto del miedo se hubiera apagado dentro de mí. Recuerdo ese día con claridad. No olía a café ni siquiera a polvo de oficina, sino a algo más punzante, como el aire antes de una tormenta. Desde primera hora de la mañana supe que las cosas serían diferentes. Mis compañeros susurraban en los rincones, como si los pasillos mismos tuvieran oídos. Traté de mantener la compostura, pero por dentro sabía que lo que había comenzado entre ella y yo ya no podía permanecer oculto. Alice estaba más estricta que de costumbre aquel día. En la reunión matinal habló con frases cortas, marcó casillas en su tableta, revisó números como si alguien vigilara cada uno de sus movimientos. Nuestros ojos casi nunca se encontraron. Y, sin embargo, yo sentía su presencia como si estuviera de pie a mi lado. Esa distancia dolía más que cualquier confrontación directa. Por la tarde me encontré solo en el pasillo. Fue entonces cuando ella pasó, caminando recta, segura, como si yo no fuera más que parte del mobiliario. Pero no pude apartar la mirada. Había algo en ella que hacía que incluso entre paredes distintas todo quisiera girar hacia ella. Mucho después de que sus pasos se desvanecieran, yo seguía oyéndolos en mi cabeza. Esa noche recibí un mensaje breve. Piso 12, 19:30. Trae las métricas actualizadas. Sonaba seco, profesional, pero yo sabía que había algo más tras esas palabras. Su despacho estaba en penumbra, iluminado solo por una lámpara que derramaba un charco de luz sobre los papeles. Ella estaba sentada con la barbilla apoyada en la mano, parecía cansada. Pareces como si llevaras el mundo entero sobre los hombros, dije, dejando la carpeta sobre su mesa. Alzó la mirada hacia mí. Y en ese momento no había usted, ni distancia, solo una mujer permitiéndose mostrar su fatiga. Tal vez sí, respondió suavemente. O tal vez llevo demasiado tiempo fingiendo ser fuerte. El silencio llenó la sala. Di un paso más cerca. Ella no apartó la mirada. Más bien parecía estar esperando. Si me dejas, dije, podría ayudarte a cargar con parte de ese peso, aunque sea un poco. Su sonrisa estaba teñida de tristeza, pero contenía más honestidad que cualquier palabra. Se levantó despacio y se acercó a la ventana. La ciudad brillaba con luces de la tarde. Me acerqué, tan cerca que su hombro rozó mi manga. ¿Sabes?, dijo, dejando la formalidad por primera vez. Lo más difícil no es mantener el equilibrio. Lo más difícil es permitirse caer. No supe qué responder. Solo la miré y sentí como la última barrera entre nosotros se disolvía. El momento se estiró sin fin. Ella trazó una línea en el cristal con la yema del dedo como si dibujara algo invisible. Esto es peligroso, susurró. Para los dos, quizá, contesté. Pero, ¿no nace todo lo real en la vida del peligro? Me miró, y en su mirada había más verdad de la que el lenguaje podía contener. Estábamos demasiado cerca y, aunque no se dio un solo movimiento en esa cercanía, supe que ya no había camino de regreso. De repente, el pomo de la puerta se agitó. Ambos nos sobresaltamos. Era solo la señora de la limpieza, que se disculpó rápido y se fue. Pero el momento se había roto. Alice volvió a su mesa, se colocó las gafas y cogió un bolígrafo. Gracias por las métricas, dijo con brusquedad. Puedes irte. Salí de su despacho sintiendo que había dejado un pedazo de mí en esa sala. En casa, me quedé mirando el teléfono mucho rato. ¿Debía escribir? ¿Quedarme en silencio? Entonces, exactamente a las 22, apareció su mensaje. Tienes razón. Todo lo importante empieza peligrosamente. Buenas noches. Lo leí una y otra vez, y supe que ambos ya habíamos dado el paso. La única pregunta era, ¿quién se atrevería a llamarlo por su verdadero nombre? No sabía qué nos esperaba después. Cada conversación con Alice era como caminar por una cuerda floja. Jugábamos nuestros papeles, hablábamos en el lenguaje del trabajo, pero bajo cada frase corría otra corriente, silenciosa, oculta y peligrosa. Durante semanas fue como andar sobre hielo fino. Y ahora las grietas empezaban a extenderse.
La empresa se preparaba para un gran acuerdo y habían llegado los inversores. El ambiente era tenso. Todos se movían el doble de rápido, sabiendo que el más mínimo error podía costar caro. Alice parecía fría e impecable, pero yo veía que era una máscara. Minutos antes de la reunión, me llamó a su despacho. Estaba de pie junto a la ventana, con un vaso de agua en la mano, como si le faltara el aire. ¿Estás listo?, preguntó con voz equilibrada. ¿Y tú?, respondí, con un tú más suave de lo que debería haber sonado. Ella sonrió apenas, pero enseguida apartó la mirada. A veces pienso que eres el mayor riesgo que me he permitido, susurró. Y, al mismo tiempo, lo único que me mantiene respirando. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. No pude contestar. En su lugar, fuimos a la reunión, cada uno blindado en silencio. Las negociaciones fueron agotadoras. Yo presenté los datos, intentando no fallarle. Ella se sentó a mi lado, observando con atención, y sentí como si cada gesto pesara más que los números en una gráfica. En un momento, la miré. Nuestros ojos se encontraron solo un segundo, pero ese segundo duró para siempre. Cuando todo terminó y todos se marcharon, nosotros nos quedamos atrás. Ella se sentó en su mesa, se quitó las gafas y se frotó las sienes. Lo hiciste bien, dijo. Estoy orgullosa de ti. Di un paso más cerca. No puedo seguir así, confesé. Las miradas, las medias palabras, necesito saberlo. ¿Estamos solo jugando o esto es real? Ella guardó silencio durante mucho tiempo. Luego alzó los ojos. Ya no quedaba armadura en ellos. Es real. Eso es precisamente lo que lo hace peligroso. Tú eres joven. Tienes toda la vida por delante. ¿Y yo? Soy una mujer que ha construido muros en lugar de derribarlos. ¿Y si quiero quedarme a tu lado de todas formas?, pregunté. Se levantó, se acercó lo suficiente como para que percibiera el leve aroma de su perfume. Su mano tembló al rozar mi mejilla. Entonces debes saber que no será fácil. Nos juzgarán. Nos envidiarán. Podríamos perder más de lo que ganemos, pero nos tendremos el uno al otro. Lo susurré por primera vez. Te quiero. Ella sonrió, no como directora, sino como mujer. Eres terco, y quizá eso es lo que más me asustó desde el principio. Unos pasos resonaron al otro lado de la puerta. Retrocedió rápido, se puso las gafas y volvió a su mesa. La máscara había regresado. Vete, dijo en voz baja. Me marché, pero mi corazón se quedó en ese despacho. Aquella noche no pude dormir. Caminé de un lado a otro en mi apartamento, dividido entre luchar por ella o dejarla ir. Entonces, mi teléfono se iluminó con un mensaje. Mañana, 8. Café de enfrente. Sin trajes. Solo nosotros. Lo leí 3 veces, sonreí y comprendí que las decisiones finales nunca se toman en las salas de juntas. Nacen donde nos atrevemos a ser nosotros mismos. A la mañana siguiente entré en el café. Ella ya estaba allí, con una sencilla blusa blanca, sin joyas, sin máscara. No parecía un aseo. Parecía una mujer que al fin se permitía mostrarse vulnerable. Levantó la vista hacia mí y dijo: «Entonces, ¿empezamos?». Asentí. Y supe que todo no hacía más que comenzar. A menudo pienso en el día en que todo empezó. En aquella broma que se me escapó en la reunión y en su sonrisa en respuesta. A veces siento que había estado viviendo en un mundo paralelo hasta ese instante. Un mundo en el que solo era un tipo intentando ganarse la vida, buscando su lugar, y de pronto, todo se dio la vuelta con una palabra, una mirada, un problema. De sus labios recuerdo cada detalle, cómo se ajustaba las gafas, cómo me miraba al otro lado de la mesa como si no hubiera gente, ni papeles, ni muros entre nosotros. En ese instante sentí que me veía tal cual era. No un joven empleado, no un subordinado, no una cara más en la multitud de la oficina. Me vio como a un hombre. Y eso fue lo más aterrador y, a la vez, lo más hermoso de todo. Con el paso del tiempo me sorprendo preguntándome, si las cosas hubieran ido de otra manera, si me hubiera callado, habríamos tenido esas noches tardías junto a la máquina de café, esas miradas sostenidas en los pasillos, esos momentos en que el mundo parecía desaparecer a nuestro alrededor.
¿Habría llegado a sentirme verdaderamente vivo por primera vez? ¿Habría sido más fácil sin el miedo, sin los secretos, sin ese fuego que nos quemaba a los dos por dentro? Tal vez. Pero entonces entendí que sin ellos sería más pequeño, más gris. Y ella me enseñó a ver el mundo de otra forma. Su fuerza siempre me asombró. En la sala de juntas era como una roca, segura, fría, compuesta, el tipo de mujer capaz de mover a un equipo entero con una sola palabra. Y luego, en raros momentos de calma, veía otra cara, la que reía con la broma más mínima, la que entornaba los ojos ante el sol de la tarde filtrándose por la ventana, la que dejaba su mano sobre mi hombro un segundo más de lo necesario. Esos contrastes fueron los que me atraparon. Y ahora sé que no me enamoré de Miseo. Me enamoré de la mujer que se escondía tras esa máscara. ¿Teníamos derecho a ese sentimiento? No lo sé. El mundo siempre está listo para juzgar. Los compañeros, las normas, la edad, el estatus, todo se alzaba entre nosotros como muros que intentábamos derribar. Y cada vez que pensaba que debíamos parar, veía sus ojos. Y en ellos, el mismo reflejo que en los míos, miedo, duda, pero también el deseo de vivir plenamente, aunque solo fuera por un instante. Ambos sabíamos que la historia no podía durar para siempre. No porque los sentimientos fueran débiles, sino porque el mundo exterior era demasiado duro. Y aún así, seguimos adelante, paso a paso, día tras día. Ella me enseñó a no huir, a ser valiente, a ser yo mismo. Y quizá yo le recordé que la vida no termina a los 50, que puede empezar de nuevo si te lo permites. A veces pienso en aquel café donde nos sentamos por última vez. Se quitó las gafas, dejó el móvil a un lado y, por primera vez en todos esos meses, era simplemente una mujer. Sin títulos, sin papeles. Nos quedamos en silencio, bebiendo café, mirándonos. No fue una victoria ni una derrota. Fue algo mayor, el reconocimiento de que habíamos arriesgado todo y recorrido ese camino hasta el final. Y aunque después nuestros caminos se separaran, esos momentos permanecerían con nosotros para siempre. ¿Qué siento ahora? Gratitud. A ella, por su risa, su severidad, su calidez y hasta por sus silencios, que a menudo hablaban más que las palabras. A mí mismo, por no haber tenido miedo, por no callar, por no dejar que la vida pasara de largo. Y hasta a las dificultades, porque fueron ellas las que hicieron nuestra historia real. No sé si lo llamarías amor, error o locura. Para mí, fue vida. Pura, honesta, sin filtros. Y quizá eso es lo que de verdad importa, porque un día te despiertas y comprendes que todo podría haber sido distinto, pero no lo fue. Fue esto. Y fue mío. Y ella permanecerá en mi memoria para siempre. No como la directora general, no como la mujer 20 años mayor, sino como la persona que me cambió. Sea cual sea el camino que me espere, nunca me arrepentiré de aquella broma en la reunión, porque en ese único instante me regaló una vida nueva.